ese penal no existió. Es un penal que solo se lo iban a cobrar a Alianza. Es un penal que si pasaba en el área contraria, como decimos, no se lo iban a cobrar a los Chancas. Sí. Ni lo iban a revisar. No, o sea, realmente no es bueno porque Chancas está haciendo muy buen partido. Es un robo, la verdad. Increíble. Esto es lo malo de los equipos de Lima, sea Alianza, la U Cristal, le van a hacer siempre esto a los equipos de provincia. Increíble. Increíble porque realmente Chancas está haciendo un muy buen partido. Sí, hasta el momento estaba haciendo un muy Estaba buen haciendo un gran partido. Sí. Y creo que el entrenador se demora Y los es- cambios, en y mi es el opinión. segundo- Acá le dice tírate a la izquierda y no le hace caso Sarabia. Y es la segunda que nos pasa en Lima. Recordemos que el partido pasado íbamos 1-1 contra Sport Boys y Kevin Ortega anula el segundo gol de Manzaneda Totalmente lícito. por una falta totalmente inexistente, ¿no? Son 2 partidos en Lima que el arbitraje termina inclinando en la cancha a favor de los equipos de Lima y perjudicando a los Chancas. Increíble, no es la manera. Ahora a los Chancas con 1-0 abajo, a ver qué sale.